El corazón de los mares empezó a latir y su agitación hizo estremecer las aguas. Bajeles de todo tipo y los más grandes barcos no pudieron resistir sus convulsiones, y de entre las olas surgió amenazador un gran león mientras la tormenta navegaba sobre la isla. Los antiguos habitantes malayos vieron con incredulidad cómo se transformaban sus vidas y cambiaron el nombre de su ciudad, Temasek, ciudad marina, por el de Singapura, la ciudad del león. Su rugido fue un reclamo que atrajo a todas las Asias. El león no motivó temor, sino que propició la acogida y gentes de todas las razas acudieron a su llamada. También otros leones más lejanos. La corona británica estableció en estas tierras uno de sus principales feudos. Durante el siglo XIX y gran parte del XX, el puerto de Singapur fue uno de los centros desde los que se distribuyeron hacia la lejana Inglaterra las inconmensurables riquezas que proporcionaba a los británicos su imperio. Hoy la pequeña isla, pero gran ciudad, sigue encerrando el misterio de su señuelo. Transformada en un importantísimo centro financiero y comercial, sus calles siguen conservando los aromas de las más escondidas Asias. En la misma ciudad se puede hallar a la ancestral China, sumirse en la mitológica India, explorar el espíritu malayo o rememorar el mundo colonial europeo. Eje de comunicaciones, sus muelles y aeropuerto son punto de encuentro, de entrada y de salida, imprescindible escala para Oceanía y los países del lejano oriente asiático. Una parada recompensará curiosidades y ansias. La gran urbe desafía las aguas del poderoso Pacífico y parece calmar su oleaje para que éste no invada los senderos marítimos que conducen al vecino Índico. Sus edificios se rodean de mares de resonancias ancestrales, mar de la China meridional, mar de Andamán, que traen los ecos de las diversas culturas que reclamaron ser el centro del universo y el pueblo elegido por el cielo. China, India, Europa. Singapur fue su lugar de encuentro, el puente que unió las diversas civilizaciones y distanció su chauvinismo. El mundo tenía muchos centros y giraba sobre los más variados ejes. Los puntos de apoyo los determinaba el curioso devenir de la historia. Entre tanta magnificencia de mares y sabidurías, de itinerarios tan universales, un humilde río tan pequeño como la propia isla guarda en sus aguas todas las memorias y al desembocar desvela los secretos de cómo un territorio tan reducido pudo adquirir tanta relevancia. Descubre que la esencia de Singapur es su puerto. Chinos, indios, portugueses, españoles, holandeses, británicos, japoneses navegaron estas aguas malayas en busca de los preciados tesoros que las tierras del Extremo Oriente escondían. Durante muchos siglos,
Las bodegas de las naves transportaban clavo, canela, pimienta, nuez moscada, jengibre, incienso, alcanfor, sándalo, las especies que prometían el sabor en la malalimentada Europa y la fragancia del olor en sus insalubres calles. Mercaderes malayos, árabes, chinos, indios, levantinos transmitieron a través de las rutas sus conocimientos y juntaron sus idiosincrasias. Ya bien entrado el siglo XIX, el funcionario inglés de la Compañía de las Indias Orientales, Stanford Raffles, navegó entre selvas, ciénagas y pantanos el río Singapur y reparó en las posibilidades que el antiguo punto comercial, entonces prácticamente abandonado, ofrecía para el mercado del Imperio Británico. Surgió el puerto de Singapur y en sus diques desembocó el fluir del camino de las ideas, mientras sus astilleros adquirían su perdurable fama. Los muelles se poblaron de buscadores de cualquier tipo de fortuna. Marineros, comerciantes, exploradores, embaucadores, piratas, científicos, monjes, magos, soñadores, apóstoles de nuevas venturas, encantadores de sortilegios inexistentes, y forjaron el mítico Singapur, el de la aventura y el dinero, entre fumaderos de opio en exóticos locales e inquietantes callejuelas. El puerto franco de Singapur fue el origen de la prosperidad y el desarrollo de la zona. En el siglo XIX solo habitaban en ella 150 personas. 5 años después de la llegada de Raffles, el número se situó en 11.000, con un puerto colmado de buques. A comienzos del siglo XXI, Singapur cuenta con una población de más de 4 millones de personas, de las que 3.300.000 son ciudadanos permanentes. Recibe además la visita de cerca de 5,5 millones de turistas al año, que dejan en las arcas de la ciudad-estado cuantiosos beneficios económicos. Hoy, las especias han cambiado su carácter, pero sobre las aguas sigue navegando el afán de riqueza. Los nuevos tiempos han traído también nuevos dioses. El dios dinero tiene muchos adoradores y sus poderosos tentáculos han transformado a Singapur en uno de sus templos. Además de la permanente fortuna que proporciona su puerto, el cuarto más importante del mundo y en el que se encuentra el tercer complejo mundial de petróleo, Singapur es sede de productos manufacturados de empresas transnacionales, fabricante y exportadora de bienes de alta tecnología, y se sitúa en la vanguardia mundial en investigación y producción técnica y científica. El capital financiero internacional ha situado en Singapur uno de sus más importantes centros. Favorecida por su tradición de ruta marítima entre Europa, el Extremo Oriente y Oceanía, hoy es además cabeza de puente del mundo del capital en Asia. Bancos nacionales e internacionales de gran poder y diversas empresas ocupan las céntricas calles de Singapur y compiten por ostentar su dominio. La mejor arquitectura se aprovecha de las dádivas del capital y construye su singularidad. Algunos de los más reputados arquitectos del mundo, como Yeo Ming Pei, John Portman, Kenzo Tange, Paul Rudolph o Kishio Kurokawa, junto a colegas nacionales como Raymond Wu, han transformado algunas de las calles de Singapur
en un auténtico regocijo para la mirada sensible del ser humano. Muchos visitantes se sorprenden al encontrar tanta modernidad en un lugar donde solo esperaban exotismo. Los edificios emergen y toman nombre: la mano de Dios, la calculadora, Caltech's House, The Concourse. El variado origen de los arquitectos, que compendia prácticamente todos los mundos, no impide que su obra beba de la tierra en la que la realizan. El hormigón, el acero y el cristal adoptan formas orientales que enraizan con la tradición y la cultura autóctonas. Dos grandes bancos, el United Overseas Bank Place One y el Overseas Union Bank Center, de parecido nombre pero caminos distintos, rivalizan en mostrar su poder. Al estar igualados en altura por la máxima permitida de 280 metros, sus formas adquieren especial interés. Las malas lenguas dicen, sin reparar en que el arquitecto, el japonés Kenzo Tange, es el mismo, que sus aristadas formas no son producto solo de la imaginación del artista, sino que responden a otras aplicaciones. El Feng Shui, ciencia de los maestros chinos basada en la filosofía de Tao, que busca alcanzar la armonía entre las fuerzas de la naturaleza para encontrar la felicidad y el bienestar, se puede concretar en la arquitectura. La forma, la orientación, el trazado, canalizan la energía dejando fluir la positiva llamada Qi y rechazan la dañina denominada Sha. Hablan de que la peculiar geometría de estos edificios está encaminada no solo a buscar el equilibrio que estimule sus beneficios, sino a rechazar la energía negativa, desviándola hacia su oponente y vecino, con el que mantiene una fuerte competencia. ¿Cierto o no? Lo que sí es verdad es que el ingente edificio Louvre Center fue terminado en 1985, pero se esperó hasta el 8 de agosto de 1988, 8 del 8 del 88, para inaugurarlo, propiciando así la buena fortuna. La gran ciudad que deslumbra los ojos también plantea algunos problemas. Lo reducido de su territorio, apenas 659 kilómetros cuadrados, y el desarrollo urbano y demográfico que ha copado la mayor parte del antiguo terreno cultivable, ha llevado a los singapureños a buscar caminos que reduzcan su dependencia alimentaria del exterior. En la granja de Bukit se llega a lo sorprendente: cultivos que no crecen sobre la tierra. Uno de sus responsables, Leng, nos cuenta cómo en Singapur tienen que ahorrar terreno y agua, y por eso usan el sistema aerofónico que permite desarrollar los cultivos tropicales de una forma tan singular y abastecer la demanda. Aeroponic system to cultivate the veggie to help Singapore to save water and land, and this aeroponic system can cultivate tropic crops in our tropical climates. En el corazón de la ciudad también se encuentran otras singulares granjas. Yoho nos explica que hay varias granjas de cocodrilos en la ciudad de Singapur. Esta se creó en 1945 y lleva 57 años importando y exportando cocodrilos y productos manufacturados provenientes de su piel. Hay cocodrilos de diversas especies y una pequeña factoría. Our farm is the oldest farm in Singapore, but a few farms in Singapore, but ours is the oldest one. Pero en Singapur, a pesar de todo, aún quedan algunos reductos protegidos que preservan la naturaleza de los peligros que le acechan.
En reservas como la de Sungai Buloh, el tiempo ha permanecido inmutable y sus ríos y charcas cobijan todavía la hostil naturaleza que supieron dominar los malayos y que tan dura resultó al hombre blanco. Manglares y pantanos esconden tras el calor y el aparente sopor una rica vida animal reinada por reptiles, saurios e insectos. Sabaraj cuenta que Singapur tiene una gran riqueza, la naturaleza. Aunque tiene muchos edificios altos, se han conservado algunas zonas verdes protegidas que poseen árboles que se han vuelto a regenerar. En los bosques y pantanos hay abundante fauna. There were some mangroves, because mangroves are the nurseries for many sea creatures, so the mangroves are preserved, and on many of our offshore islands nature was kept. Plus, of course, we had 2 nature reserves protecting the last 3% of rainforest. As a result, there are many plants and animals that live in Singapore, tremendous diversity, because we are in the tropics, and of course in the tropical areas, diversity is very rich. Los macacos de cola larga que se encuentran en todos los parques naturales parecen ofrecer resistencia a constreñirse en esa naturaleza asediada. Cotidianamente inician un periplo aventurero y desafiante que les lleva a invadir calles y urbanizaciones aledañas. Los ciudadanos y los viajeros ocasionales podrán observar sin demasiada dificultad sus costumbres y juegos. La isla de Sentosa, la isla de los placeres, ofrece la síntesis, la combinación armoniosa de naturaleza y urbe. El equilibrio permite disfrutar de las playas que tanto sedujeron a los europeos que se aventuraron por el sudeste asiático. Aunque es conocida por albergar durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial un campo de prisioneros británico, Sentosa quiere olvidar tan doloroso pasado y sitúa sus parámetros actuales en el ocio y la naturaleza. Un excelente acuario ofrece al viajero compartir la fascinación sumergida que se oculta en la profundidad de las aguas tropicales.
El río, mientras, sigue albergando los lejanos recuerdos, los del Singapur colonial que han determinado el Singapur contemporáneo. Raffles, el genuino representante de un inmenso imperio británico que en el siglo XIX controló el mundo, dominando los ejes del comercio. Gran Bretaña basaba su estrategia en la apropiación de los principales puertos, lo que le permitía extender su poderoso manto por las rutas marítimas y controlar todos los continentes. Esta tremenda expansión creó un exacerbado chauvinismo que impregnó un dominio muchas veces impuesto por la fuerza. El ministro de las colonias, Joseph Chamberlain, lo expresaba claramente en 1895. Creo en primer lugar en el Imperio Británico y en segundo lugar en la raza británica. Creo que la raza británica es la raza imperial más grande que el mundo ha conocido. El sendero del chauvinismo condujo inevitablemente al racismo de pensar en la superioridad de la raza blanca en los territorios ocupados. Quizás por ello, los malayos que asistieron a la inauguración de la estatua que rendía homenaje a Raffles en el Parlamento en 1887 se quedaron perplejos al ver el color del monumento e irónicamente exclamaron: «Resulta que era más negro que nosotros». La ciudad se desarrolló bajo el poderío británico y sentó las bases de su futuro. Se construyeron imponentes edificios públicos y un club de cricket donde mitigar las tediosas tardes. En él no dejaban entrar más que a los ingleses, por lo que los habitantes autóctonos crearon uno alternativo justo enfrente de él. Uno de los edificios coloniales más emblemáticos, el antiguo Palacio de Comunicaciones, el Fullerton, ha sido en la actualidad restaurado y transformado en un hotel que guarda las reminiscencias de antaño. Pero si existe un alojamiento representativo de la pasada época colonial, ese es el Hotel Raffles, que sirvió de lujoso refugio a personalidades de singular distinción. Fundado por unos hermanos de origen armenio en 1887, hacia 1950 solo admitía a personas de raza blanca. Hoy, ya más acorde con los tiempos, abre sus estancias a seres de cualquier etnia, aunque mantiene su particular y aristocrático rango. En sus salas se transpira el decadente espíritu colonial que alimentó a políticos de la época, escritores, también forjadores de imperio, artistas, distinguidas mujeres de la aristocracia europea, en pos de experiencias exóticas o florecientes comerciantes y propietarios de plantaciones en busca de comodidad y asueto. También a finales de siglo irrumpió el ferrocarril. El recorrido iniciado en el Hotel Raffles podía prolongarse desde la imaginación a la realidad, llegando a la legendaria Siam. La estación de Keppel Road vino en 1932 a añadir aún mayor atracción al viaje, prometiendo auténticas esencias en el itinerario por tren. El Eastern Oriental Express sigue uniendo hoy, como lo hacía antaño, Singapur con Kuala Lumpur en Malasia y Bangkok en Tailandia.
Pero quizás el máximo exponente de la atracción que estas tierras ejercían sobre el espíritu colonial fuese la creación del Botánico, un lugar en el que pretendieron hacer el jardín más bello del mundo. Claro que, además de la estética, también servía a otros menesteres y no ocultaba fines más comerciales. En él se desarrolló la investigación y se plantaron las primeras Cebeas brasilensis, árbol del caucho, cuyas semillas habían sido sacadas clandestinamente de Brasil por el aventurero inglés Wickham y trasladadas al Botánico de Londres, del que fueron enviadas para su investigación y su implantación en las tierras malayas e indonesias. Las simientes de Singapur significaron el fin del monopolio amazónico sobre el caucho y su declive económico, mientras se introducía en Singapur y Malasia una de sus más importantes fuentes de riqueza. En su ubicación actual desde 1859, hoy el Jardín Botánico cuenta con más de 2.000 especies de plantas y árboles tropicales. Sobresalen las orquídeas, que constituyen el principal centro de atención de las investigaciones que se realizan en su seno. Mimo, cuidado y belleza, contemplación y laboriosidad, quizás el compendio de una tierra. Durante la época de lluvias, originadas por los vientos monzones, que determinan el clima de Singapur, lluvias rápidas y torrenciales se suceden con periodos de intenso sol. Pero la lluvia no altera ni impide la vida, sino que la alimenta. La lluvia copiosa y fugaz es tan intrínseca a esta tierra como los frutos tropicales que produce. En los mercados, uno de ellos es especialmente valorado por los nativos. El durión es un fruto codiciado. De piel dura y pulpa cremosa, además de ser rico en proteínas, vitaminas y calorías, posee, según explican los vendedores, propiedades afrodisíacas. Señuelo o realidad, esta última cualidad no puede ocultar su sabor extraño y su fortísimo y desagradable olor. Su aprecio crea las más enconadas polémicas. En los barrios centrales de Singapur, entre duriones, mercados y gentío, es donde el viajero puede encontrar la anhelada identidad asiática del desarrollado Singapur. Los rickshaws eran a comienzos del siglo XX los cochecillos tirados por hombres que transportaban a los viajeros. Realizado normalmente por inmigrantes chinos, era una actividad que tampoco reportaba a sus trabajadores excesivos beneficios. Con el paso de los tiempos, el carrito se combinó con la bicicleta, desaparecieron los fumaderos, se transformó la ciudad y continuó el esfuerzo. Utilizados tanto para el transporte de ciudadanos autóctonos como de turistas, estos carritos y sus trabajadores han dotado de personalidad a las calles de las ciudades del sudeste asiático y se han convertido en seña de identidad del exotismo buscado.
Los choferes conocen como nadie los más ocultos rincones de Singapur. Iniciar con ellos la travesía es garantía de encontrar los recovecos en los que se resguarda lo sustancial de Singapur. Un viaje urbano que llevará a encontrar todas las Asias. El barrio malayo celebra las fiestas religiosas del Ramadán. Dedicado el día a la abstinencia y a la meditación, el crepúsculo acoge el júbilo y la explosión vital contenida en las horas diurnas. Los malayos fueron los habitantes originarios de Singapur, pero el desarrollo de la ciudad y las especiales características económicas que lo hicieron posible dieron como resultado que quedasen demográficamente en minoría en la isla. En el año 2002 constituyen el 14% de la población. Celebraciones de este tipo sirven para reafirmar sus costumbres. Fancia nos cuenta cómo los malayos se preparan para la celebración del Hari Raya Yuasa. La gente está muy ocupada en comprar los vestidos y los típicos gorros malayos, kosongkoh, y las mujeres buscan sus trajes tradicionales, kabaya. Perkampungan Melayu ini memang tempat membeli belah, persiapan untuk hari raya memang selalu dijumpai di sini, makanan, segala pakaian, kebaya untuk wanita-wanita, laki-laki mereka membeli songkok, segala pakaian memang khusus untuk hari lebaran. La luna nueva anuncia el fin del Ramadán. La noche adquiere aires de vigilia de fiesta. Envuelve la alegría y los ornamentos necesarios para celebrarla. El día siguiente se estrenan trajes, vestidos y abalorios. La ilusión es alcanzar la belleza. Los malayos son mayoritariamente de religión islámica. Las creencias fueron introducidas por los mercaderes árabes que llegaban a estas costas en el siglo XV. La identidad de religiones favorecía el entendimiento en el comercio y proporcionaba a los malayos riqueza. Prefirieron adoptar el Islam como religión, pues ésta predicaba la igualdad entre los hombres, mientras que desconfiaban del hinduismo por su separación en castas. En las fiestas malayas, este pueblo abierto al progreso y comunicativo recupera sus trajes más inmemoriales. El sarong es la prenda más utilizada y típica. Llevada a modo de falda por los hombres, une a su comodidad la distinción y la elegancia. Este día se suceden las visitas y los parabienes entre familiares y amigos. A pocos metros del lugar se encuentra el barrio indio. La relación de la India con Singapur y el mundo malayo se estableció desde la antigüedad a través de los comerciantes indios, que influyeron de forma notable en el lenguaje, los ritos y la escritura. Pero el asentamiento principal de los indios en Singapur proviene de fechas más recientes. Durante la época colonial,
fueron traídos de su país de origen, la India, unos 1.200 presos en las cárceles británicas. Al llegar, constituían el 10% de la población que entonces tenía Singapur. Fueron empleados como esclavos para domeñar la dura naturaleza de la isla, construir los edificios y hacer obras y carreteras. A los que tenían castigos más cortos, al ponerles en libertad, se les ofrecía la posibilidad de permanecer en la isla. Se unieron a una rica y próspera comunidad de comerciantes que años antes se habían aposentado definitivamente en la ciudad. Los habitantes de origen indio representan hoy el 8% de la población. Las calles de Little India transpiran el aire trabajador y el sentido comercial de los hindúes. La sencillez de su ocio contrasta con la complejidad de su cultura y la profundidad de su religión. El templo de Sri Mariamman, llamado así por estar dedicado a la diosa que cura las epidemias, huye de los dogmatismos religiosos y adquiere un carácter cosmopolita y libre que caracteriza el sentido religioso de los diferentes cultos y etnias que pueblan Singapur. En este país, nadie quiere imponer su religión o sus creencias a los demás. Cada uno vive espiritualmente según su deseo. Desde el agnosticismo a las religiones más severas, respetan la libertad del individuo, descartan cualquier tipo de fundamentalismo. La religión hindú es de carácter politeísta. Las figuras de las diosas y de los dioses tienen a menudo varios brazos. Significan el movimiento, la actividad continua, la posibilidad de hacer a la vez distintas acciones, a veces contradictorias. El hinduismo se basaba en el respeto al orden cósmico, sumisión al destino, la liberación de la condición humana y del dolor, y un sistema de castas que otorgaba a los brahmas el vértice de la pirámide, capaces de encontrar la pureza, al contrario que las castas más bajas. Los dioses establecían el equilibrio para que las castas inferiores pudiesen hallar la pureza, el infinito, el todo que no tiene forma. Buda, el iluminado, a través de la meditación, vio que el origen del sufrimiento se basaba en el egoísmo del ansia de ser uno mismo, y pensó que, suprimiendo toda apetencia, se podría acabar con el dolor y que hallando el camino de lo justo, la sabiduría conduciría a la compasión y acabaría con el egoísmo. Buda transformó radicalmente el hinduismo y estableció la igualdad entre los seres. Todo es impermanente y esa perecidad de las cosas, los seres y las ideas hace absurda la existencia de cualquier tipo de casta. Buda encontró los senderos que conducían a la vía de la verdad, y quizás por ello, sus estatuas reflejan una apacible sonrisa, una sencilla alegría.
El templo hindú conduce al barrio chino. Alberga multitud de establecimientos donde día y noche se pueden degustar los múltiples sabores de la multitud de variedades de la cocina china. La diversidad de gustos es pareja con las procedencias y los diferentes grupos lingüísticos chinos que hablan distintos dialectos: Hakka, Hokkien, cantonés. El gobierno ha fomentado el uso del idioma mandarín para evitar la Torre de Babel en la que podía transformarse un mismo grupo étnico. La zona guarda todas las esencias del viejo Singapur, en gran medida desaparecidas en otros barrios en aras del progreso. Aquí se conservan intactas las shop houses, establecimientos chinos que ofrecían todo tipo de mercancías y que contaban con la vivienda en su piso superior. Algunas de ellas, tras su restauración, han sido copadas por diversas empresas, entre ellas muchas agencias publicitarias, lo que hace que se conserve la arquitectura, pero desaparezca su carácter. La comunidad china llegó con la conversión de la isla en puerto. Multitud de trabajadores chinos acudieron a la llamada de prosperidad que emanaba de los muelles, y hoy cerca del 80% de la población de Singapur es de origen chino. No olvidan sus tradiciones, y el té es su bebida por excelencia. Pero hacerlo no es un consumo, sino un rito. Ji Xin-xuan nos cuenta cómo se inicia la ceremonia del té. Dice que es necesario que repose 20 segundos para que no resulte demasiado fuerte, y es preciso echar el agua justa para los pocillos. Cada pocillo cumple una función. En uno se huele. El té proporciona un olor variado y agradable. En otro se bebe. Su sabor es muy rico. Two fingers at the top act as a stabilizer. You pour in this way, and you see the vaporizing. This is where you enjoy the smell. Tea is all about smell, about taste. Very nice, huh? Okay, and take the cup by the flare. You take a small little sip like that. Su identidad se manifiesta de igual manera por su delicadeza en la elaboración artesanal y la orfebrería. En las joyas manejan oro de 22 a 24 quilates, lo que le otorga la mayor de las riquezas. Pero esta categoría económica es superada por la valía de unos resultados artísticos que, enraizando con la tradición, se transforman en inigualables. Tradición y arte. Los templos chinos atesoran culto y singularidad. Uno de los más importantes es el templo de la alegría celestial Tianhoken, dedicado a la diosa Ma Shopo, protectora de los marinos. Unos dragones simbolizan el yin, la parte positiva, y el yang, la negativa, que se encuentran en todas las facetas del cosmos. La perla que se encuentra entre ellos es el sol, que inclina la balanza hacia los lados positivos y felices de la vida. En el tejado, una carpa representa la lucha contra las corrientes y su triunfo remontando las aguas hasta transformarse en dragón. Transmite que, igual que ella, el hombre puede sobrepasar todos los obstáculos, alcanzar la sabiduría y conseguir la riqueza espiritual y material. Las calles del barrio chino
se salpican de templos de las diversas creencias chinas y sus nombres resuenan trayendo nuevas connotaciones. En el Templo de las Mil Luces, edificado por un monje tailandés, un gigantesco Buda no deja de transmitir su sonrisa. En otros templos, los singapureños de origen chino no dejan de mostrar su respeto por los antepasados. La tradición dice que los muertos, aunque han abandonado la vida terrenal, pueden beneficiarse de comodidades y dispendios en la otra vida. Algunos fieles queman papeles con figuras de coches, neveras, dinero, para que sus ancestros puedan disfrutar de prosperidad en el más allá. Otra interpretación menos optimista habla de que los objetos echados al fuego representan la futilidad de los bienes materiales que desaparecen con la muerte. El fuego es fin o inicio de vida. Desde 1963, en que se independizó de Gran Bretaña, adhiriéndose a la Federación de Malasia, y tras la separación de esta en 1965, Singapur es un estado rico y creciente. Ante la ausencia de territorio, en los últimos años se han desecado 130 kilómetros al mar que han extendido y modernizado las infraestructuras de la ciudad. Solo Japón supera en Asia sus ingresos per cápita y el índice de paro es reducido. Las diferentes etnias, con sus culturas y religiones, han decidido volver su mirada hacia su nuevo país y han conseguido una perfecta síntesis en la que la diversidad de sus orígenes confluye en una identidad común. Existen 4 lenguas oficiales: el mandarín, el malayo, el tamil y el inglés, y en la educación es obligatorio el aprendizaje de al menos 2 de estos idiomas. La vivienda es cara, pero el gobierno subvenciona viviendas sociales a bajo precio, en las que vive el 70% de la población. Sus tiendas ofertan los más variados productos y los habitantes de Singapur pasean por las calles comerciales en un ir y venir constante que fomenta el consumo. Las industrias de alta tecnología tienen reconocida fama y Estados Unidos es el principal importador de productos fabricados en Singapur. La infraestructura hotelera de alto nivel y la red de restaurantes acoge a los numerosos ejecutivos de las más importantes transnacionales y a un gran número de turistas, satisfaciendo su visita. Espacios urbanos verdes y calles limpias son símbolo del progreso. Hay otras cosas que quedan fuera. Las leyes antitabaco son muy restrictivas. Las bebidas alcohólicas son de alto precio. Las multas por tirar un papel o alterar el código urbano pueden alcanzar límites insospechados. Las luces del progreso no ocultan otras penumbras. El código penal es de una gran dureza y el tráfico y consumo del opio están durísimamente castigados con la pena de muerte. El viajero es profusamente advertido de ello a la entrada del país. La política con los trabajadores inmigrantes extranjeros es oscilante, olvidando que precisamente la mayor parte de los ciudadanos de Singapur
son descendientes de inmigrantes que cimentaron la riqueza del país. Luces y sombras del desarrollo que afectan a otros estados. En el hipódromo Bukit Turf Club se refleja la riqueza de la nación. De compleja arquitectura, sus instalaciones se sitúan en la vanguardia de la comodidad. A través de sus televisores, se puede en directo apostar en carreras celebradas en otros países. En Singapur, existe una gran afición a las carreras de caballos y su trofeo más importante, la Gold Cup, congrega a 50.000 personas. Lujo y exotismo. Singapur es una de las puertas de Asia y un león que ruge con inusitada fuerza. Pero su potencia económica no ha sepultado la idiosincrasia que diferencia esta parte del mundo y que constituye su principal atractivo. El viajero que llegue a esta tierra no se sentirá defraudado. Mientras tanto, el pequeño río sigue guardando las memorias, los trayectos. Ya no reposan en su lecho las barcazas, los tongkang que transportaban las mercancías desde el puerto, ni se encuentran los botes que inundaban sus orillas. Tras la limpieza del río, quedó prohibido su tránsito por la suciedad que producían. Quizás el río les eche de menos porque también transportaban una forma de vida. Tal vez el río añore el viejo Singapur, el que describía el escritor Joseph Conrad, el Singapur de los marinos, el de los itinerantes, el de los aventureros, el Singapur de la búsqueda, el de los náufragos de la vida que encontraban aquí su aposento.